Para ti, ¿qué es el absurdo? ¿Este mundo con sus significados es absurdo? Este mundo con sus significados es absurdo. Esa es la postura de Albert Camus o Albert Camus, un personaje que el siglo pasado se hizo muy famoso por una filosofía conocida como la del absurdo. Albert Camus, creo recordar que era de Argelia, se dio cuenta que la vida era muy extraña en cuanto a las cosas que nos pasan, que de pronto las cosas van muy bien, muy alegres, felices, y de un momento a otro todo cambia. Había eventos que no se podían controlar, aunque tú los quisieras controlar. Así que empezó a darse cuenta que quizá toda la vida que vemos es un absurdo porque no tiene propósito ni significado. Es decir, el día de hoy tú puedes construir una casa. Físicamente colocas todos los muros para que la casa esté. Después de 20 años de construir tu casa, podrías decir, mi propósito aquí está cumplido. Construí la casa para que los demás la tengan o aquellos que la quieran usar. Y en ese momento llega un terremoto y tira tu casa en 2 minutos. Tardaste 20 años en construirla y en 2 minutos se cayó. Eso es un absurdo, un despropósito, una situación que nos deja a todos con una interrogante. ¿Por qué pasaría esto? Obviamente en la filosofía del absurdo pues es difícil poder empatizar esto con un Dios que haga este tipo de cosas. Es decir, yo confío que Dios me mantiene de la mejor forma, pero entonces ¿por qué me enfermo? Yo confío en que Dios dirige mi destino, pero entonces ¿por qué tengo accidentes? ¿O el accidente es parte de mi sanación? Eso es un absurdo, ¿no? Me voy a sanar accidentándome. Mejor no me accidento y me mantengo en el estado que estoy. Así que Albert Camus, un filósofo que recomiendo mucho que lo lean, sobre todo en libros como El extranjero, les puede ser de utilidad para aprender sobre la filosofía del absurdo. El absurdo es ese tipo de cosas que no tienen sentido cuando hay un propósito previo. Mi propósito, por ejemplo, aquí es que en este día no me voy a enojar por nada. No me voy a enojar por nada. El absurdo sería que me enojo porque en este día no me enojé. O sea, llega la contradicción. Ahora, el absurdo también es una herramienta que se utiliza, por ejemplo, en la comedia. Los chistes que hacen un remate muchas veces tienen un contenido de absurdo. Estás diciendo 2 cosas que se relacionan y la tercera no está relacionada. Es el remate del chiste y es el absurdo. Entonces, por ejemplo, de ahí pueden surgir muchos elementos de comedia. Es decir, bueno, yo me dediqué a estudiar un curso de milagros para poder sanar mi mente y terminando, ¿qué creen que me pasó? Que llegó un taxi y me mató. Pues qué absurdo, ¿no? ¿Cómo? Si con el curso de milagros ibas a aprender a sanar tu mente y luego llega un taxi y te mató. O sea, cosas absurdas son las que vemos todos los días con los significados. Obviamente el absurdo es un significado que damos, porque el absurdo solamente el ser humano lo reconoce. Los animales tal vez no. Un perro o un gatito pues no se pone a considerar si es absurdo que esté diseñado para comer ratones y tiene un ratón frente a él y no lo come, sino que juega con él. Por ejemplo, el caso de gatos. He visto gatos que su instinto les podría decir que un ratón es una presa y que en muchas ocasiones van detrás del ratón, pero que en otras ocasiones, aunque tengan hambre, solamente se ponen a jugar con él. Entonces el absurdo sería cómo un gato que está genéticamente hecho para poder detectar a ese pedazo de proteína que está ahí, que es un ratón, cómo de pronto se pone a jugar con él y no se lo come aún teniendo hambre. Entonces eso es absurdo. Es absurdo porque al final es una contradicción, es algo que no te esperabas. Tú esperabas que las cosas corrieran de una forma, digamos que racional y natural. Pero lo que hizo Albert Camus y algunos otros filósofos se dieron cuenta que esta vida, para los seres humanos, se parece más a un elemento de absurdos
que llega un momento en el que simplemente tratas de no hacer nada más al respecto. Y para terminar, se propone también la rebelión de Sísifo para salir del absurdo, que esa es la parte que más me gusta de Camus. En el mito de Sísifo, que es otro de los libros, un ensayo de Albert, se habla del mito de un hombre que fue castigado por los dioses a subir una piedra por una pendiente todos los días. Comenzar muy temprano a subir la roca y terminar por la noche en la cima, solo para que al día siguiente la roca estuviera otra vez en la parte baja y tuviera que repetir la historia el hombre. Así que los dioses castigan a Sísifo diciendo: este es el mejor castigo que le podemos dar a un hombre, porque matarlo pues obviamente sería quitarlo y ya, pero si queremos hacer sufrir a alguien, decían los dioses, vamos a ponerle una actividad repetitiva sin propósito. Entonces, se parece mucho a la idea que tenemos a veces de nuestros trabajos de oficina. Yo voy a hacer un trabajo de oficina, pero no veo qué propósito, no veo cuál sería la ventaja de hacerlo. Es igual que yo esté aquí o que no esté aquí. Bueno, eso fue algo que planteaba Camus. Sísifo subiendo la roca todos los días como un castigo. Pero la rebelión de Sísifo, que es la que propone Camus, es que Sísifo sí le da un propósito interno, pero no se lo dice a los dioses. Para Sísifo, subir la roca era su forma de esfuerzo personal y su satisfacción. Sísifo, ante el absurdo de subir una roca todos los días que al día siguiente se cae, él rompe el absurdo con un propósito que él coloca. Es decir, en lugar del propósito de los dioses, él se da su propio propósito. Los dioses tenían como propósito castigarlo y que eso se convirtiera en una tortura. Pues él mismo se da el propósito de disfrutarlo, de decir, voy a hacerlo de la mejor manera porque esto no ayuda a nadie. No ayuda a nadie a que yo suba la roca si al día siguiente va a estar abajo. A nadie le ayuda, pero a mí sí, porque yo puedo fortalecerme, puedo disfrutar, puedo tomar otro pequeño camino para subirla. O sea, rompe Albert Camus con el tema del absurdo dentro de la visión de la vida para que él se ponga su propia forma de vivir la vida. Para terminar, Sandy, mi manera de romper el absurdo ha sido precisamente con mi propósito de divertirme. A mí me parecería, por ejemplo, absurdo que con un curso de milagros que te puede llevar a la paz, haya guerra entre estudiantes del curso de milagros. Eso es un absurdo. ¿Cómo un libro que te lleva a la paz hace que haya personas que estén en guerra cuando lo estudian? Eso me parece tonto, absurdo, ¿no? Alguien me va a decir, es que es cosa del ego. Precisamente el ego es un absurdo. Entonces, yo también me vi envuelto, por supuesto, en ese tipo de absurdo, diciendo, yo lo que quiero es que estés en paz, y regañaba y molestaba a la gente para que estuviera en paz. O el miedo es lo que te lleva a la enfermedad, pero si tú no perdonas te va a dar cáncer. O sea, justo proponer algo que es lo que te va a liberar del miedo, como el perdón, pero al mismo tiempo decir que si no perdonas te va a dar cáncer, es un elemento absurdo, son palabras absurdas que se están diciendo. Cuando me di cuenta de eso, me di la oportunidad de romper, a través de la rebelión de Sísifo, la forma de explicar o compartir el curso. Y dije, pues lo voy a hacer con diversión. Y con la libertad de que al final el curso de milagros tiene para mí un enfoque muy particular, ¿no? Y este enfoque no lo voy a perder, el enfoque de mantenerme en esta paz con alegría y con diversión. Y proponer las ideas para el que las quiera tomar. Eso es todo, pero no irme a la visión de que yo soy el que conoce curso de milagros porque soy maestro y tú eres un estudiante que tienes que aprender lo que yo diga, sino más bien romper el absurdo de eso y decir, pues tú y yo estamos igual de perdidos. Yo también lo estoy estudiando, hay cosas que yo no sé, pero me voy a inventar respuestas para ti. Entonces yo tengo mi rebelión de Sísifo cuando me invento respuestas a preguntas que ustedes me hacen sobre un curso de milagros. Porque es
absurdo pretender que tú podrías explicar el curso de milagros cuando tú no lo escribiste, pero que al mismo tiempo no podrías defender realmente sus ideas. A mí me parece absurdo que haya maestros del curso de milagros defendiendo ideas del curso de milagros cuando la enseñanza del curso es no defender ni siquiera las ideas. O explicar cosas que el curso de milagros no explica, como por qué el Hijo de Dios decidió soñar. Me parece absurdo que haya una persona que explique lo que el curso de milagros no explica cuando realmente quizá no tiene necesidad de explicación y que se haga pelotas para explicarlo. ¿Por qué decidió soñar el Hijo de Dios? Bueno, entonces rompo el absurdo cuando digo, pues no sé. Pero me gustaría pensar que está soñando por travieso, por chingüengüenchón, porque sí, etcétera, pero me lo invento. Lo demás es un absurdo. Estamos muy acostumbrados al absurdo, obviamente. Por eso quizá Albert Camus no tenía tanta... o no estaba tan equivocado, ¿no?, en decirnos que todo humanamente como lo percibimos es un absurdo. Y de verdad que hay mucho absurdo en los grupos de estudio espiritual, no solamente del curso, a nivel espiritual. Mucho absurdo. Entonces, cuando empiezas a darte cuenta de este tipo de cosas incongruentes, que le llaman algunos, llega un momento en el que, pues, lo único que puedes hacer ante el absurdo es, como Sísifo, disfrutar, pasártela bien, no luchar, sino disfrutar de la función, gozar, divertirte. Y es lo que actualmente hago, querida Sandy. Así que, ¿a ti qué te parece? Déjame aquí en tus comentarios qué opinas acerca del tema del absurdo.